Muy buenos días, señores. Una vez más, bienvenidos a este canal que di en llamar La Guarida del Librero, a falta de un nombre mejor. Hoy les voy a hablar un poquito, así a grandes rasgos, de este libro del autor Jordi Sierra y Fabra. Es una, como pueden ver, es sobre John Lennon. A los fanáticos de los Beatles, de John, de Paul, de Ringo y de George, yo creo que les va a gustar. Es una retrata la vida sobre todo de John Lennon, obviamente, pero como está todo emparentado con el resto de los integrantes, también podríamos decir que es eh, una biografía novelada, ¿no? Este, sobre la vida de John Lennon. O sea, una biografía, pero en forma de novela, ¿no? Donde nos cuenta episodios de la vida de John eh, y su estancia en la casa de la tía Mimi, que es la hermana de su mamá. Los primeros años de su vida, vamos a decir, de su adolescencia, la relación con su mamá, un poco conflictiva, episodios muy puntuales sobre las primeras experiencias con la música, ¿no? Por ejemplo, lo que costaba para esa época conseguir discos de rock and roll. Los Beatles primero empezaron a hacer covers, o sea, temas de otros autores, como Little Richard, Chuck Berry, obviamente Elvis Presley. Discos que conseguían a veces un poco de contrabando, y los traían los marineros al puerto de la ciudad de Liverpool, ¿no? Los conseguían así y los escuchaban y después los reproducían con sus instrumentos. Y es muy interesante ver cómo, cómo se fue formando la banda, los integrantes que la fueron integrando, cómo evolucionó, ¿no? Cómo fue pasando de un estadio a otro, siempre inspirados en el rock and roll más clásico, ¿no? De la década del 50. Está contado de una manera muy amena, muy linda. Uno empatiza rapidísimo con esta historia porque nos muestra un John Lennon muy humano, ¿no? Con sus defectos y también con virtudes también, como un chico normal, de una ciudad normal, sin ese halo o ese aura que tuvo después, cuando ya fue famoso. Eh, lo muestra como una persona normal, ¿no? Y eso a veces puede ser contraproducente en algún sentido. ¿Por qué? Porque si uno a veces pone a los héroes, a los ídolos en un pedestal, ¿no? Pone allá arriba, uno los tiene, les pone una estatua, ¿no? Virtual. A veces uno corre el riesgo de verlos como personas totalmente eh, puras, sagradas, casi divinas, ¿no? En el sentido de que no tienen defectos. Pero eso uno tiene que entender que es una especie de idealización, ¿no? Eh, todos los ídolos tuvieron una vida, tuvieron decisiones, algunas favorables, otras desfavorables, tuvieron defectos, tuvieron virtudes, maneras de ser que quizás no concuerden con nuestra forma de ser o que nos parece por ahí, no sé, reprobable, eh, o que no está muy bien, pero bueno, siempre está bueno salir bajar a los ídolos de ese pedestal imaginario y traerlos un poco a la realidad, ¿no? A la realidad, a lo que fueron en realidad, ¿no? Y en ese sentido me parece que está bueno leer este librito. Ya les digo, biografía novelada. Eh,
que es justamente, es una biografía con los episodios más puntuales de la vida de una persona. En el caso de John Lennon, los inicios. No tanto cuando fue famoso, cuando tuvo mucha, o sea, en la década del 63, 64 para acá, pero sí los primeros años, ¿no? O sea, los años de formación, ¿no? O sea que podríamos decir que es una novela biográfica de iniciación. Así que, por supuesto, yo la recomiendo. Yo hace un tiempo atrás leí una biografía novelada también de Chopin, el pianista, que también es una forma de acercarnos a estos personajes de una manera más amena, ¿no? Como les digo. Y es interesante conocerlos desde esa faceta. También, yo no sé si presenté en este canal, pero una biografía no autorizada de los Beatles, donde también nos cuentan cosas un poco complicadas, ¿no? O sea, de vuelta, nos bajan a esos personajes casi mitológicos a una realidad que no es del todo tan amable como uno quisiera que sea. Eh, Así que, bueno, nada, es interesante leer estos libritos. No tiene un valor tan literario, porque los que no conocen este canal, por lo general siempre hablamos de libros de literatura. No tiene tanto valor literario, sí un poco de valor histórico, porque muchos de los hechos que se relatan en este libro, pasaron, obviamente que modificados, un poco estilizados, ¿no? Pero sí se dieron en la vida de John Lennon. Y bueno, como les digo, a los fanáticos creo que les va a gustar este librito, ¿no? Porque todos los fanáticos hemos leído, algunos más, algunos menos, distintas biografías. Pero no, ya biografía novelada ya es distinto, ya es otra cosa. Por supuesto que recomiendo la lectura de este libro con un poquito de música de fondo de los Beatles, que siempre nos ayuda a relajarnos, sobre todo de la primera etapa, ¿no? La primera etapa, tengan en cuenta que el disco Please Please Me tiene muchos temas que fueron covers, ¿no? O sea, que eran de propiedad de otros autores. Después, poco a poco, con el transcurso de los años y el transcurso de los sucesivos discos, Meet the Beatles, A Hard Day Night, este, Help en su momento, fueron, fueron adquiriendo una esencia propia, ¿no? Pero la inspiración siempre está en la década del 50, de los músicos de rock, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que siempre el arte no surge de la nada, sino que hay inspiraciones, uno se puede inspirar en distintos autores, distintos músicos en este caso, y está bien que así sea, ¿no? Para entender un poco también el papel determinante del rock and roll de la década de 50, ¿no? Cómo influenció a bandas que después fueron casi mitológicas, qué sé yo. Acá hablamos de los Beatles, pero uno podría nombrar Pink Floyd, qué sé yo, Led Zeppelin, bandas que fueron muy, muy grandes. Tuvieron esa base, ¿no? Esa base importante en la década del 50. Así que yo les podría hablar todo el día de los Beatles, porque yo soy fanático de los Beatles. Quizá de chico era más fanático. Era muy, o sea, no solo de escuchar los discos, los álbumes oficiales, sino también compilados, ¿no? Porque a lo largo de la historia sacaron muchos compilados, ¿no? Uno de los más conocidos son el álbum doble rojo y el azul, ¿no? Pero después fueron sacando distintos compilados, pero uno que siempre quiere tener los discos oficiales, ¿no? Que hay particularidades, hay un montón de curiosidades, como por ejemplo que sacaban un disco en Inglaterra y después un disco parecido pero no igual en Estados Unidos, ¿no? Y que a veces nosotros acá en Argentina recibíamos un disco que era una traducción, se traducían los nombres de los temas, por ejemplo en castellano, este,
Acá nunca, a Argentina nunca llegaron a venir los Beatles. Sí vino una banda que era, parecía una banda tributo, los American Beatles, que en un primer momento se vendieron como si fueran los Beatles de verdad, pero no fue así, ¿no? Es una cosa medio rara que solamente pasó acá en Argentina, pero bueno, esa es otra historia. Así que nada, señores, los dejo con el amigo John y con los Beatles. No está de más poner algún disco. Yo les recomiendo también un disco, un discazo que es el álbum Blanco. Todo ese álbum es exquisito. O si no, Let It Be, que es de la última etapa, ¿no? Eh, o si no, también algunos de los álbumes solistas de John Lennon, ¿no? Este, También me parece que es recomendable. Double Fantasy fue el último que sacó. De hecho, fue el álbum que le firmó a David Chapman, ¿no? Obviamente antes de que lo asesinara. Es un lindo disco, es un muy buen disco. Después de un parate creo que de 4 o 5 años. Así que bueno, nada. Nos estamos viendo próximamente. Seguramente voy a hablar de algún libro de Gabriel García Márquez o de Han Kang próximamente.